Amoroso Padre Celestial, nuevamente estamos delante de ti esta mañana por tu poder, tu potencia, tu amor, tu gracia para nosotros. Señor, te agradecemos porque a pesar de nuestras rebeliones y de la forma en que no te ponemos cuidado, tú sigues llamándonos, tú sigues reconveniéndonos, nos persigues hasta lo último. Señor, ayúdanos para que en vez de buscar huir de ti, permitamos que tú nos acerques a ti, porque tú lo harás siempre. Ayúdanos ahora al estudiar, que nuestras mentes sean invadidas por ti y persuadidas por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces habíamos quedado en la página 50. Habíamos terminado la sección de contrario a la verdad del Evangelio. Ana, tú puedes leer, por favor, 1 Corintios 10, 11 y 12. Habíamos terminado con eso la semana pasada y quería que comenzáramos otra vez allí, porque es un consejo que necesitamos escuchar y recordar todo el tiempo. 1 Corintios 10, 11 y 12. No se te olvide. Ok. 10, 11 y 12, ¿verdad, hermana? Sí, sí, señora. Ok. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Exactamente. Entonces ahí hay dos advertencias bastante importantes. Nunca pensemos que estamos firmes, ya yo lo sé todo, ya yo puedo yo sola. No, jamás. Ese es el momento en que el enemigo está esperando para decir, quedó sola. Muy bien, ahora sí puedo tener victoria sobre ella o sobre él. Esa es la última advertencia del versículo allí. Si alguno está firme, mire o tenga cuidado que no caiga. Y la otra es que recordemos que todo lo que está en la Biblia ha sido dejado allí para nosotros, para advertencia, como ejemplo, para que nosotros al ver, mira cómo pasó así, así, así con la vida de Pedro, de David, de Pablo, del rey Salomón, de quien haya sido. Cuando vemos cómo se va describiendo, ay, sí, yo voy por ahí también. No tengo que seguir por ahí. Señor, ayúdame. Estoy alejándome de ti. Ya yo sé para dónde voy porque ya tú me dejaste allí el ejemplo y la ilustración de la vida de otras personas. Así que es un versículo bastante relevante para nosotros. Entonces, ahora sí, en la página 50 vamos al versículo que está en negrilla allí, el versículo 14. Estamos, claro, estudiando el Gálatas capítulo 2. Entonces, vamos allí. Para los que están recién llegados, estamos en la página 50, el versículo 14 que está en negrilla. Así que vamos a leerlo en voz alta. Juntos. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro en presencia de todos, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, recuerde que veníamos de estudiar, y esto es parte de eso todavía, como Pedro, después de que había estado comiendo con los gentiles y compartiendo el evangelio y enseñándoles, etcétera. Ahora, cuando viene ese grupo de los judíos, él se aparta a comer con los judíos y no con los gentiles, y otros observándolo también hacen lo mismo. Y entonces el apóstol Pablo le llama la atención a Pedro delante de todos ellos, precisamente porque era importante. Y si no recuerdan o no estaban aquí la vez pasada, por favor regresen al estudio de la semana pasada para ver las razones que se implicaban allí y por las cuales Pablo tenía que hacerlo como lo hizo. Entonces, aquí sigue hablando de eso y dice, vi que no andaban rectamente conforme a la verdad. Y eso era lo que importaba. Pablo no estaba diciendo, ahora sí voy a hacer que Pedro me ponga
me ponga atención porque yo estoy mejor. Él es el que no está haciendo bien y todos se van a dar cuenta que yo sí soy bueno, yo sí me porto bien delante de Dios. No, él no estaba haciendo eso. Él estaba haciendo lo que hizo de llamarle la atención por amor al evangelio, a la verdad. A la verdad. Eso era lo que importaba. La reputación y la imagen que tuviera Pablo delante de los demás no era la razón por la cual él habló con Pedro de la manera que habló frente de todos. Entonces, el comentario de ese versículo, el estudio de ese versículo, dice, veamos cómo la acción de Pedro. Entonces, si me hace favor, Nancy, ¿puedes leer? Sí, hermana. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Veamos cómo la acción de Pedro y de los otros fue en efecto una negación, si bien no intencional, de Cristo. Se había levantado precisamente en ese tiempo una controversia con respecto a la circuncisión. Era un asunto de salvación y justificación. De sí, el hombre era salvo por la sola fe en Cristo o por ceremonias externas. Entonces, esa era la razón principal que actuaba en lo que Pablo hizo, porque era también lo que estaba actuando en lo que Pedro estaba haciendo. En otras palabras, estaban predicando una cosa, pero el ejemplo de sus vidas estaba contradiciendo lo que estaban predicando. Como padres, y estoy seguro que los que estamos aquí entendemos eso. Si no somos padres todavía, ya entendemos, ya tenemos comprensión de lo que eso significa. Al guiar a niños o a cualquier otra persona, no podemos decirles una cosa y actuar de otra manera porque las personas van a estar confundidas. Entonces van a decir, entonces, ¿qué seguimos aquí? ¿Cómo le tocó decirle a Jesús, a los discípulos y a la gente que lo seguían? Que a los fariseos no los podían seguir lo que hacían. Decían, escuchad lo que dicen, hacer lo que dicen, pero no lo que hacen, porque estaban actuando de una manera, predicando de una manera y predicando de una manera y viviendo de otra. Eso es una hipocresía espiritual. Siga leyendo, hermano. Ya había habido un claro testimonio de que la salvación es solamente por la fe. Y ahora, mientras la controversia está viva aún, mientras los falsos hermanos están todavía diseminando sus errores, estos hermanos fieles comienzan de pronto a discriminar a los creyentes gentiles porque no están circuncidados, prácticamente diciéndoles, a menos que seáis circuncidados, no podéis ser salvos. Ok, un momentito, paremos allí. Ahí está. Esto es tan importante que por eso es que el apóstol Pablo escribió el libro de Gálatas. No tendríamos libro de Gálatas si no hubiera sido por esto, porque la ansiedad que tenía, y no era ansiedad de porque estaba desconfiando en Dios, no, pero el concernimiento que él llevaba dentro de sí era de que el enemigo estaba buscando, como siempre, la manera de hacer que el evangelio no tuviera peso, de que el evangelio se diluyera hasta que ya ni se conociera que había evangelio. Él decía, no podía ser de esa manera. Entonces, ¿qué era el meollo de todo, el centro de todo? Se había predicado a Cristo, se decía que Cristo era el único por medio del cual había salvación, pero ahora se le quería añadir, bueno, es Cristo, pero Cristo más la circuncisión. Y si no tienen la circuncisión, Cristo no les vale de nada. Así que no era solamente que era Cristo más la circuncisión, sino que Cristo no valía, lo único que valía era la circuncisión. Y era completamente lo opuesto, porque ¿qué? La circuncisión ni salva ni nada, como dice en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, si ellos iban ahora a hablar de una manera y a vivir de otra, entonces el evangelio se estaba echando a un lado, se estaba anulando. Entonces él dice, si es por fe en Cristo, es por fe en Cristo solo.
No podemos estarle añadiendo nada más, por muy buenas que sean las cosas que se digan. Cristo más el bautismo. ¿Es malo el bautismo? No, claro que no. El bautismo es tan esencial que Cristo mismo se hizo bautizar aunque no tenía ningún pecado del cual ser limpio. Nada de que confesar ni arrepentirse. Así que es muy importante el bautismo. Pero la salvación no es por medio del bautismo, por mucho que sea tan importante. La salvación es por medio de Cristo y Cristo solamente. Tengamos eso en mente. Entonces, siga leyendo, hermana. Me encanta allí como dice que ellos con su forma de discriminar contra los creyentes gentiles por no estar circuncidados, estaban prácticamente diciéndoles, a menos que sean circuncidados, no pueden ser salvos. Es más, voy a seguir leyendo de allí porque quiero que leamos juntos lo que las acciones de Pedro y de los demás creyentes, de los demás cristianos, estaban haciendo para contravertir al evangelio. Dice, estaban diciendo con sus acciones, leamos juntos, nosotros también estamos en duda acerca del poder de solo la fe en Cristo. Eso era lo que estaban diciendo con portarse de esa manera. Piensen ustedes, quiero recalcar esto. Lo único que estaban haciendo era no comer en la misma mesa con la otra gente. Y diría uno, pero bueno, ay, ¿cuál es el gran aspaviento que se está haciendo? No comieron ese día, pues déjenlo así. No, mire todo lo que se estaba enseñando en contra del evangelio con no comer en la misma mesa que habían comido todos los días con los gentiles. Sigamos leyendo. Con sus acciones decían, nosotros también estamos en duda acerca del poder de solo la fe en Cristo para salvar al hombre. Leamos juntos otra vez. ¿Creemos realmente que la salvación depende de la circuncisión y las otras obras de la ley? La fe en Cristo está bien, pero hay todavía algo más que hacer. Ella no es suficiente en sí misma. ¡Qué peligro tan grande! El enemigo de Dios, que es el enemigo nuestro también, ¿verdad? El enemigo de Dios estaba por echarle un zarpazo mortal al evangelio con el comportamiento de Pedro y los que siguieron su ejemplo. Entonces, pensemos, mis queridos hermanos, esta mañana aquí. ¿Es importante las cosas que hacemos? ¿Qué importancia tan grande tiene cada acción que hacemos? Porque esa acción o está hablando a favor de Cristo, y si no está hablando a favor de Cristo, ¿qué está haciendo? Está hablando en contra. Es una de las dos, no es por la mitad. No hay carreterita que nos podamos decir, pero no voy a estar ni allá ni aquí, voy a irme aquí por el centro. No. Si no habla a favor de Cristo, si no influencia a favor de Cristo, está influenciando en contra de Cristo. Eso era lo que los hermanos estaban haciendo allí. Eso era lo que Pedro había hecho con cambiarse de mesa, de una mesa a la otra. Termine de leer allí, por favor, Nancy. Pablo no podría haber soportado esta negación del evangelio y como y con presteza atacó directamente la raíz del problema. Sí, Señor. Gracias a Dios que Pablo le puso atención al llamado del Santo Espíritu allí a decirle, Pablo, habla, necesito a alguien que hable, habla. Y Pablo no dijo, bueno, yo lo voy a dejar para después. Bueno, estos hermanos vienen de visita aquí, no quiero que se van a llevar la impresión de que aquí estamos peleando los unos con los otros. Nada de eso, no se puso a pensar nada de nada, sino hizo lo que el Espíritu Santo le estaba mostrando que hiciera y lo hizo como Dios quería que lo hiciera. Gloria a Dios por eso. El versículo 15 viene después de esto, 15 y 16, es más, así que está ahí en negrilla. Vamos a leerlo un momentito aquí que necesito. ¿Por qué no abre esto? Aquí está, ahora sí, ok. Aquí está y aquí está.
Ok. Entonces, leamos todos juntos. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley, ¿qué? Ninguno será justificado. Y cuando dice ninguno, quiere decir ¿qué? Ninguno. Por las obras de la fe, ninguno. Ni Pedro, ni Pablo, ni el rey David, ni el rey Salomón, ni Adán, ni Eva, ni Abraham, ni nadie. Por las obras de la ley, por lo que nosotros hacemos, no podemos ser justificados. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Hay alguien que me pueda contestar esa pregunta? ¿Por qué no podemos ser justificados por las obras de la ley? ¿Porque la ley no sirve? No. La ley es perfecta. No hay nada malo con el espejo, ¿verdad? El espejo no está diciendo lo que no debe decirnos. No hay nada malo con la ley. ¿Por qué no podemos ser justificados guardando lo que la ley dice? A ver, dígame, hermana. Porque en vano murió Cristo, hermana. ¡Exacto! ¿Para qué tenía que venir Jesús si con que nosotros guardáramos los mandamientos era suficiente? Gracias, hermana Marta. Ese es uno de los versículos de memoria, ¿verdad? De este capítulo, precisamente. Así que, ¿por qué no tomamos el tiempo ahora mismo y repasamos esos? Son del capítulo 2 de Gálatas, versículos 19 al 21. Y el 21 fue lo que la hermana citó allí. Comencemos con el 19. Porque por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. El versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora el 21, no desecho la gracia de Dios. Porque si la justificación fuese por la ley, en vano o por demás murió Cristo. Allí está la razón por la cual Pablo tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, lo que el Espíritu Santo le dijo que hiciera. Entonces, seguimos ahora en la página 51. Página 51. Hermana Benita, ¿puede leer, por favor? Ah, eso sí. Sí, hermana, buenos días. Buenos días. Quiso decir Pablo con esto que siendo judíos no eran por sí, por consiguiente pecadores de ninguna manera, porque enseguida añade que ellos han creído en Cristo Jesús para justificación. Y solamente los pecadores necesitan justificación, ¿verdad? Los que no son pecadores no necesitan ser justificados. Entonces, el hecho de que él haya dicho allí en el versículo 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Cualquier persona dice, ay, entonces es que los judíos no tienen pecado o creen que no tienen pecado, que son mejores. No, eso no era lo que le estaba diciendo. Estaba diciendo simplemente, no nos creamos mejores que los gentiles. Tal vez no hemos pecado en la forma que ellos han pecado. Tal vez no hayamos ido a ofrecer sacrificios a dioses que requieren que les entreguemos nuestros hijos, o a dioses que son, bueno, cualquier otro dios que no sea el Dios verdadero es un Dios falso, a dioses falsos. Tal vez no estemos haciendo esto y lo otro y lo otro y lo otro como lo hacen ellos, pero de todas maneras no somos justificados por nuestras acciones, porque ninguna acción nuestra nos salva delante de Dios. Siga leyendo entonces, hermana. Sí. Ellos eran pecadores de entre los judíos y no pecadores de entre los gentiles. Y de cualquier cosa que pudieran vanagloriarse como judíos, debían contarla como perdida por el nombre de Cristo. Como pérdida, hermano. Como pérdida, como sí. Pérdida, sí, como no era ganancia, era una pérdida. Ok, siga. Sí,
por el nombre de Cristo. Nada podía valerles, excepto la fe en Cristo. Siendo así, era evidente que los pecadores gentiles podían ser salvos directamente por la fe en Cristo, sin recurrir a los formalismos muertos que ya no les eran eficaces a los judíos, los cuales les habían sido dados principalmente a causa de su incredulidad. Sí, Señor. Entonces, lo que Dios les había dado antes, la circuncisión, los ritos del santuario, los corderitos, las ovejas, todo aquello que se traía por ritos. Se los había dado a ellos simplemente porque, igual que nosotros, estaban iguales de ciegos y Dios trataba de enseñarles y ellos no, era como ellos creían, y cada vez que Dios les mostraba más de sus milagros al sacarlos de Egipto, salieron de Egipto y se llevaron a Egipto con ellos y querían seguir haciendo lo que hacían los paganos de Egipto. Entonces, por la incredulidad, porque ellos no creyeron lo que Dios les estaba enseñando, a Dios les tocó darle entonces ahora el sistema de los sacrificios, para que así, si viéndolo y haciéndolo y oliendo el humo de los sacrificios, ellos cayeran por fin en cuenta, esto es lo que Dios nos está enseñando, que Él va a mandar a su Hijo, al Mesías, para que muera por nosotros. Al fin le tocó al Señor decir, ok, ya vino Cristo, dejemos eso a un lado, porque ustedes de todas maneras nunca lo entendieron. Hermanos, que Dios no tenga que hacer con nosotros la misma cosa. Que le entendamos, que leamos su palabra y le permitamos al Espíritu Santo que nos enseñe directamente, no por segundos y terceros y cuartos y quintos de por allá. No, vayamos directamente a las Escrituras y pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe, para que así la verdad que Dios tiene para nosotros no sea dejada allí como pérdida, como basura, porque nunca la usamos, nunca le permitimos que haga lo que Dios quiere que haga en nosotros. Entonces, siguiendo ahí en el siguiente párrafo, a ver, la hermana Edith, por favor. Buen día. Buenos días. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. En Primera de Timoteo 1:15. 1:15. Bueno, pare un momentito, porque está citada la mayor parte de ese versículo, pero no toda. Y quiero que vayamos allí, a Primera de Timoteo 1:15. Creo que entre nosotros no hay alguien que no sepa llegar a este lugar en la Biblia, pero está después de Romanos, Hechos Romanos, de Corintios, todo eso van a las cartas más pequeñas. Primera de Timoteo 1:15. Entonces, ya la mayoría de ese versículo está allí, dice palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Hasta allí llegó en el libro. Luego dice, de los cuales yo soy el primero. Entonces, si alguien tenía algún problema con el versículo 15 de Gálatas, porque dice Pablo allí, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, él lo que estaba simplemente era diciendo, nosotros no somos pecadores de los gentiles, nosotros somos pecadores judíos, pero somos pecadores igual. Inclusive aquí, entonces no solamente se pone como uno de los pecadores, sino dice, de los cuales yo soy el primero. En inglés dice, of which I am the chief, de los cuales yo soy el jefe, yo soy el comandante. Así, no porque se estaba queriendo decir a todos, yo me vanaglorio de ser el mejor pecador. No, él estaba queriendo decir que de todos los pecadores él se consideraba todavía ser peor que todos los demás, no queriendo ser mejor que nadie más. Entonces, allí nos demuestra precisamente que él no está diciendo que los judíos no son pecadores. Son pecadores igual que los de afuera, porque pecado es pecado, es pecado. No es que porque el pecado de los judíos es un poquito mejor que el pecado de los gentiles. No, pecado es pecado, es pecado. Cada pecado, sea del tamaño y el color que se pinte, puso a Cristo en la cruz. De modo que a la cruz, a la luz de la cruz, vemos que el pecado es todo del mismo nivel.
No hay mayores ni menores. Todos son iguales de malos porque todos pusieron a Cristo en la cruz. Entonces, ahora sí sigue, hermana, de donde estaba leyendo, por favor. Todos pecaron y aparecen como pecadores delante de Dios, pero todos, independientemente de su raza o posición, pueden aceptar la siguiente declaración. Este hombre recibe a los pecadores y con ellos come. ¿De quién está hablando allí? De Jesús. De Jesús, sí. Los demás lo miraban, todos los fariseos, y decían, ¡ay, este hombre! Ellos no estaban diciendo, ¡ay, este hombre recibe a todos los pecadores! No, estaban diciendo, ¡ay, este hombre recibe a los pecadores! No hay ni que ponerle cuidado. Así era como estaban hablando, ¿verdad? De paso, hermana, ¿está José ahí con usted? Sí, aquí está. ¡Ay, qué lindo! Ok, bueno, yo le digo ahorita a José para que siga, pero siga por ahora usted, mi hermana. Un pecador circuncidado no es mejor que un incircunciso. Un pecador registrado como miembro de la iglesia no es mejor que uno fuera de ella. El pecador que ha pasado por el rito del bautismo no es mejor que el pecador que nunca ha hecho esa profesión de fe. Ok, José, sigue de ahí para adelante, por favor. Escuchen bien estas palabras allí de este párrafo, están pero muy claras para cada uno. Sigue, José. El pecado es pecado y los pecadores son pecadores, estén dentro de la iglesia o no. Pero gracias a Dios por Cristo, que es la propiciación de nuestros pecados, así como por los de este mundo, Los de todos. hay esperanza. Así como por los de todo el mundo, hay esperanza, tanto por el erudito en religión que es infiel, como para el pecador común que nunca ha invocado el nombre de Dios. El mismo evangelio que ha de predicarse al mundo, ha de predicarse a la iglesia, porque hay solamente un evangelio. Sirve igualmente para convertir pecadores que están en el mundo, que para pecadores que están registrados como miembros de la iglesia, y renueva al mismo tiempo a los que realmente permanecen en Cristo. Amén. Amén, amén. Espero que todos estemos aquí diciendo amén a lo que José acaba de leer. Los pecadores que están registrados en la iglesia no son mejores que los pecadores que nunca se han bautizado y que no son miembros de alguna iglesia, de la iglesia verdadera tampoco. Los pecadores son pecadores todos, pero los pecadores que están en la iglesia, los pecadores que son creyentes de Cristo, ¿cuál es la diferencia? Han sido pecadores que son perdonados. Esa es la única diferencia. ¿Quién se lleva allí entonces el mérito y el crédito? ¿Nosotros? ¿Quién nos perdonó? ¿Nosotros? No podíamos perdonarnos. Dios nos perdona. El crédito es para Él. Y Él quiere perdonar a los que están adentro y a los que están afuera. Él no está haciendo diferencia. Él no está diciendo, bueno, los pecadores que están dentro de la iglesia, a esos están bien conmigo, así que a eso los amo, pero los de afuera, a eso no los quiero ver ni en pintura. No. Dios quiere que por medio de los pecadores que son creyentes, de los pecadores que han conocido su misericordia y su perdón, que por medio de ellos la conducta, la vida diaria sea hecha presente a los de afuera para que ellos también procedan al arrepentimiento, acepten, reciban el perdón que ya Dios les ha dado. No es que está por darles, ya Dios se los dio, pero ellos se los están echando para afuera. No, yo no necesito eso. No, yo puedo pensar por mí mismo. Yo sé lo que es bueno y lo que es malo, así que no necesito saber de nada de eso. No, muy equivocados estamos si pensamos de esa manera. Porque el enemigo sabe que mientras estemos tratando de pelear, de batallar contra él nosotros solos, él ya tiene la batalla ganada. Entonces, a los que no sean creyentes, a los que no le hayan dicho que sí a Cristo, a los que no hayan recibido el perdón que Cristo les ha dado, a ellos Dios les está hablando por medio de aquellos que lo han recibido, por medio del ejemplo, de la influencia de aquellos que lo han recibido. Sigamos entonces poniendo atención a esto. No nos sintamos mejor que los demás, sintámonos más perdonados que los demás con el fervor añadido de que
sabemos ya lo que es, entonces podemos decirle, sí, Dios salva a todos, ayuda a todos, nos saca a todos de entre el pecado. Que ese sea el testimonio que todos reciban de nosotros. Entonces, ahora sí puedo pedirle a la hermana, no, la hermana Marta no puede leer de allí. Ana, por favor, lees el siguiente. El significado. El significado del término justificado es hecho justo. Este es el término exacto que aparece en otros idiomas. El equivalente en latín para justicia es justitia. Ser justo significa ser recto, virtuoso. Al añadir el sufijo ado, que significa ser hecho, tenemos el equivalente exacto a la expresión hecho recto. Hecho recto. En otro sentido, un momentito, Ana, perdona. Hecho recto. Por eso hemos hecho hincapié en nuestro estudio aquí desde el principio, que la palabra justificación, y especialmente en español, yo encuentro que la palabra justificación como que nos pasa por encima y no nos damos ni cuenta, pasa como agua por encima de las plumas del pato, porque pensamos que justificación tiene que ver con justicia, con leyes, con juzgados, con cortes. Pero ser justificado en la manera que se habla en la Biblia, lo que la palabra de Dios quiere decir cuando habla de justificación, quiere decir hecho recto, de que hagamos lo bien, hagamos lo bueno, hacer lo bueno, pero no por nosotros. La justificación es por fe, no por obra, no por acción. Se volverá una acción si es movida por la fe de Cristo, pero si es movida por nuestra propia fuerza, no tiene ningún valor, es igual que trapos de inmundicia. Son porquerías, son basura a los ojos de Dios. Esa es la diferencia, porque el enemigo siempre quiere que nosotros actuemos igual que Caín. ¿Qué hizo Caín? Caín trajo un holocausto. Caín se presentó, hizo el altar, puso su ofrenda, le puso leña, le puso fuego y allí la presentó. Estaba haciendo. Hizo el altar, hizo el holocausto, puso la leña, todas sus acciones las hizo. Pero ¿cómo las estaba haciendo? Por lo que él quería, por lo que él pensaba, por lo que él decidía, no por lo que Dios quería, pensaba y decidía para él. No, era lo que él quería. Yo lo que tengo son frutas. Yo soy simplemente un labrador y lo que tengo son vegetales y frutas. Si mis vegetales, que son tan buenos, que son tan bonitos, que son tan deliciosos, no le sirve a Dios, pues allá él que se las entienda. Yo le voy a traer vegetales y vegetales le pongo y vegetales le ofrezco. Hizo y volvió a hacer. ¿Pero valió de algo? No. Porque los vegetales no representaban la vida de Cristo, que iba a ser el Mesías, que iba a venir a morir por nosotros, a dar su vida, su sangre por nosotros. Entonces, esa ha sido la tentación desde Eva, y en Caín se ve en forma más humana. Si nosotros creemos que eso es lo que nosotros queremos, porque así nos gusta, porque así nos queda mejor, porque así nos queda más fácil, estamos haciéndolo por nuestra propia cuenta, por nuestro propio esfuerzo, y eso no cuenta para nada. Cuenta igual que lo que el sacrificio de Caín. Nada. Dios no lo reconoció. No podía reconocerlo. Entonces, cuando hablamos aquí de estas cosas de justificación, es hacernos recto. ¿Qué hubiera sucedido con Caín si Caín hubiera permitido que Dios lo justificara? Hubiera sucedido lo siguiente. El Espíritu Santo le dice, Caín, esto no está bien y tú sabes que lo estás haciendo en contra. Entonces, en vez de Caín decir, pues no, esto es lo que yo quiero hacer y así me quedo. Si Caín entonces hubiera permitido, hubiera dicho, es cierto, yo hice mal. Porque su misma conciencia, que es el Espíritu Santo, se lo decía. Por eso había cambiado su rostro cuando Dios habla con Caín. Vamos allá, ya que estamos hablando de ese ejemplo. Vamos a Génesis capítulo 4. Uno de los capítulos más tristes de la Biblia para nosotros y peor para Adán y Eva. Adán
conoció a su mujer, tuvo un hijo, parió, y aconteció al tiempo, versículo 3, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mas, versículo 5, no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera. Y mire lo que dice después, dice, y decayó su semblante. Estaba batallando contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le estaba diciendo lo que hiciste no está bien. Y él lo sabía. Por eso decayó su semblante, estaba todo airado, no quería hablar con nadie, estaba todo quisquilloso, como se dice, no sé si en todas partes, pero en algunas partes yo sé que se usa. No estaba bien, no se sentía bien, decayó su semblante. Entonces, versículo 6, Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha inmutado tu rostro? Cambió tu parecer. Estás molesto. Si bien hicieras, si estuvieras haciendo lo bueno, no serás ensalzado. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Caín, aquí estoy. Tú puedes ganarle al enemigo. Aquí está la victoria. Por favor, no la botes, no la tires. No, yo no quiero esa victoria. No, yo no quiero esa victoria. ¿Qué es lo que quiero? Fue y mató a su hermano. El pecado es así. Cuando le permitimos que se enseñoree de nosotros, lo que sucede es precisamente eso, que se enseñorea de nosotros y nosotros perdemos la batalla. Pero si no, si le permitimos al Espíritu Santo que lo haga en nosotros, ganamos la batalla porque la batalla ya está en nuestras manos. La batalla ya está ganada en nuestras manos. La victoria ya la ganó Cristo. Ya no la puso en las manos. Nosotros podemos decir, no la quiero, hacer como Caín y salir y matar al hermano. O podemos decir como hizo el rey David. He pecado contra Jehová. Y venga lo que venga, ahí fue justificado porque estuvo de acuerdo con Dios. Hacer recto, eso es lo que quiere decir justificación. En inglés dice righteousness o righteous. Eso quiere decir buen hacer. Right doing, buen hacer. Recto, rectitud, puros. Eso es lo que se dice de Job, que era un hombre puro, un varón perfecto. Porque cuando Dios le mostraba las cosas, decía, sí, Señor, estoy de acuerdo contigo. Está hecho recto. He usado la ilustración de lo que se escribe, ¿verdad? En el libro que ustedes están usando allí, está el margen perfecto aquí, de este lado, y lo mismo del otro lado. Está justificado. Está justificado. Está recto, está derecho. Cuando el Señor nos muestra por su Espíritu Santo lo que no estamos haciendo bien y estamos de acuerdo con Él, estamos rectos, estamos justificados. Tenemos el margen limpio. Eso es lo que es ser justificado, ser hecho recto. ¿Ok? Entonces, Ana sigue en el siguiente párrafo también, por favor. En otro sentido, utilizamos el término justificado para referirnos a un sujeto que es inocente de una falta que se le atribuye. Así, se dice que tal individuo fue justificado del crimen que se le atribuía, al no encontrársele culpable. Entonces, cuando una persona la acusa y dice, ese hombre mató al vecino, y lo llevan ante el juez, y llevan todas las evidencias, y nada, no hay nada que lo señale culpable, se dice que esa persona ha sido justificada, ¿verdad? Justificada. Sigan con ese pensamiento allí. Continúa, Ana. Pero en el sentido estricto de la palabra, esta persona no necesita ser justificada por la razón de que ya es justa. Su proceder justo la justifica. Pero como todos hemos pecado delante de Dios, apareceremos ante Él necesitados de justicia.
No hay justo ni aún uno. Por lo tanto, necesitamos que Dios nos justifique o nos haga rectos delante de Él, lo cual hace. Lo cual hace. Entonces, cuando nos Ahora, presentamos a Él, perdona, cuando nos presentamos a Él, nos estamos presentando así como este papel que tengo aquí. Mire cómo está aquí. Unas largas, otras cortas, unas más largas que las otras. Ese no está justificado. Pero cuando nos presentamos ante Dios, porque así estamos nosotros, todos hemos pecado. Hemos caído lejos del blanco que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando venimos a donde Él nos cambia y nos hace justificados. Pone nuestra vida recta, limpia, como que si nunca hubiéramos pecado. Eso es lo que todos necesitamos porque todos hemos pecado. Vayamos a Romanos capítulo 7, versículo 12. Hermana Marta, ¿puede leer? Tiene su micrófono apagado, así que no sé si lo sepa. Hoy, ¿Puede hoy no leer? puedo, hermana. Hoy estoy muy borrosa de la Borroso. vista. Ok, tranquila. Escuche que por lo menos los oídos los tiene bien abiertos. Sí. Gracias a Dios. Bueno, Nancy, por favor, busca Romanos 9, 30 al 32. Romanos 9, 30 al 32. Edith, Romanos 7, 12. Y Benita, Salmo 119, 172. ¿Ok? Bien. Entonces, Romanos 9, 30. 30 al 32. Ajá. Pues, ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de la justicia. ¿Por qué? Porque la seguían por la fe, más porque la seguían no por la fe, más como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Ya, hasta ahí, hasta 32, sí. Gracias. Allí él hace la comparación y dice, entonces, ¿cómo estamos ahora? ¿Qué diremos? Pues, ¿qué diremos? Que los gentiles que no hacían todos los ritos, iban allá, iban al templo y tal, ellos han sido justificados, y los judíos que hacían todos los ritos y los sacrificios y todas las fiestas y todas las demás cosas que tenían que hacer, esos no fueron justificados. ¿Cómo es posible? Si estaban haciendo lo que Dios les dijo. Lo estaban haciendo con el corazón que ellos tenían y con la creencia que ellos querían creer. Estaban sacrificando todo esto que representaba al Mesías. ¿Y cómo se sabe que no eran justificados? Porque cuando el Mesías verdadero, el que señalaban con todos los sacrificios y las ofrendas y todas las cosas que hacían allí en el templo, cuando hacían esas cosas, estaban señalando a Cristo. Pero cuando Cristo vino, ¿qué hicieron? Lo mataron. Lo mataron. Lo matamos. Lo matamos. Porque si estamos pensando que porque vamos a la iglesia en el día correcto, que porque honramos a padre y madre y no decimos mentiras y no matamos a nadie y no tomamos el nombre de Dios en vano y ahí estamos, no, nos vamos por los 10 mandamientos, estamos bien, estamos salvos. Eso es lo que pensaban los judíos. Pero ¿qué de Cristo? ¿Estamos haciendo esas cosas por fe en Él, porque el amor de Él nos impulsa o porque el amor de que todo el mundo sepa que yo estoy haciendo bien es lo que nos impulsa? ¿Cuál es nuestra motivación? Si Cristo viniera hoy en carne y sangre aquí a nuestras vecindades, ¿qué haríamos con Él? ¿Estaríamos dispuestos a arrestarlo y entregarlo a la ley para que lo pongan a pena de muerte? ¿O lo reconoceríamos y diríamos, este es Cristo, este es el que yo amo? Y si a Él lo van a poner en la cárcel, yo voy a la cárcel con él.
porque Él y yo somos uno. Y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Le pido tanto a Dios que nos ayude diariamente y constantemente a entender esto, porque allí es donde está la batalla. O estamos pensando como Caín o estamos pensando como Abel. No hay otro camino, no hay otra manera de decidir o de pensar. Si no es una, es la otra. Entonces él pregunta, ¿por qué? ¿Por qué los judíos haciendo todos los ritos y todos los rituales de todos los días que lo estaban haciendo a su hora perfecta y a todo? ¿Por qué ellos no fueron justificados? Y los gentiles ahora sí son justificados, que esos ni siquiera conocían a Dios. ¿Cómo es? ¿Por qué? El versículo 32 lo contesta. Porque le seguían no por fe, no por amor a Dios, no estaban enamorados de Dios, estaban enamorados de sus propias obras, de lo que estaban haciendo, más como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Y quién es la piedra de tropiezo? Cristo Jesús. Hermana Nancy, léanos ahora sí el 33, porque ahí está muy claro. ¿En qué tropezaron? Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y piedra de caída, y aquel que creyere en ella no será avergonzado. Sí, Señor. La piedra angular es Cristo. La piedra que sostiene, que comienza el edificio, que es la base del edificio, es Cristo. Y en ella fue que tropezaron los judíos. El que ellos predicaban, el que ellos esperaban por 4,000 años, esperando al Mesías. Y cuando el Mesías vino, no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque no lo conocían. En todo lo que estaban haciendo, no lo habían visto. Romanos 7:12, por favor. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Okay? Y ahora Salmo 119, 172. Dice así, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Todos tus mandamientos son justicia, pero para que sean justicia en nosotros, los mandamientos son justicia, ellos no tienen nada de malo, pero para que ellos hagan en nosotros su obra, tiene que ser por medio de la fe de Jesús, no nuestra fe que sube y baja, que hoy está arriba y dentro de un rato está abajo, que ahora creemos en Jesús y dentro de un rato cuando se llevan a Jesús preso, nosotros también, igual que Pedro, lo negamos. Tus mandamientos son justicia y harán justicia, harán la justicia en nosotros, harán el buen obrar, producirán la rectitud, la perfección en nosotros si se lo permitimos, porque por nosotros mismos no podemos, porque si lo hacemos nosotros, nos vamos a llevar el crédito a nosotros. ¿A quién le pertenece el crédito? A Dios. Solamente a Dios. Así es. Seguimos entonces en ese párrafo. Ahora, hermana Benita, ¿lo puede leer? Ahora bien, la ley de Dios es justicia. Ya leímos todos los versículos, así que siga de ahí para adelante. Por consiguiente, Pablo no menospreció la ley, aunque declara que ninguno puede ser justificado por la ley, refiriéndose, por supuesto, a la ley escrita en piedra o sobre el papel. No, él apreciaba tan altamente la ley que creía en Cristo por la justicia que la ley demandaba, pero no podía otorgar porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia que quiere la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Romanos 8:3.
La ley que declara a todos los hombres pecadores no podría justificarlos, excepto declarando que el pecado no es pecado. Y eso no sería justificación, sino una autocontradicción de la ley. ¿Podría la ley hacer eso? La respuesta es no. ¿Qué es la ley? La ley es el transcrito del carácter de Dios. Así que si el carácter de Dios es que no miente, tomemos solamente uno de allí, de entre los mandamientos. Él no miente. Si vamos a quitar eso, quiere decir que vamos a decir que Dios miente. Entonces, la ley deja de ser ley porque deja de ser el carácter de Dios y Dios deja de ser Dios. Entonces, la ley no se puede cambiar. La ley no podría cambiar, porque eso significaría que Dios cambiaría. ¿Pero cambia Dios? No. De acuerdo con Santiago 1:17 dice que en él, vamos allá, Santiago 1. Santiago está después de Hebreos. Hebreos, Santiago en inglés es James. Santiago 1:17 creo que es, sí, claro que sí. Ay, cosa tan bella. Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay variación, ni sombra de variación, ni sombra. Por si acaso alguien piensa, bueno, tal vez él cambia, pero un poquitito apenas. No, ni un grado, ni medio grado de variación hay en él. No hay cambio en él. Sé que todos los que estamos aquí reunidos esta mañana estamos conscientes de nuestra edad. Si somos jóvenes, pensamos, bueno, todavía nos falta, nos queda tanto tiempo de vida, por lo menos unos 20, unos 30, 40, 50, que no estamos pensando siempre, bueno, como uno llega por allá, por a los 60, 70, entonces allí sí, ya diré yo, bueno, ya me estoy acercando al final de la vida. Pero entre más nos acercamos a nuestra edad madura, menos nos gusta el cambio. Nos gusta mantener las cosas como las conocemos. ¿Por qué? Menos tenemos que estar pensando qué es lo que soy. Si hoy la palabra Ana se va a escribir con T, Z y Q y mañana se va a escribir con R, H y V, ¿cómo nos vamos a acordar ni siquiera del nombre mismo nuestro? Verdaderamente, por eso nos encanta saber la rutina que tenemos, dónde podemos ir a tal lugar, dónde queda el banco, dónde queda la oficina de correos. Si no la cambian, bueno, nos toca, ay, ¿dónde está la dirección? Ya me la cambiaron, no me queda en la misma vía cuando voy para el trabajo. Ahora tengo que irme por otra parte. Ya, no nos gusta el cambio para nada. Qué bendición tan grande a medida que vamos avanzando en edad. Es saber, conocer y depender de que Dios en él no hay mudanza ni sombra de variación. En Hebreos, que está ahí a una paginita detrás, en Hebreos, ¿qué? 13:5. No, 13:8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No cambia. Amén. Por eso la ley no podía cambiar. Nosotros pensaremos que la podemos cambiar, pero la ley no cambia porque Dios no cambia. Gloria a Él. Gloria a Él, que Él no cambia. Quiero que repasemos entonces ahora para cerrar el versículo del primer capítulo, que no lo hemos repasado hoy. Es Gálatas 1:6 y 7. Y comienza, me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, pero algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, no permitamos que eso suceda en nuestros corazones, porque si no lo tenemos fijo, grabado, fundamentado en nuestra propia mente,
nuestro propio corazón, cualquier viento de doctrina viene por allí, nos sopla y nos lleva con esa nueva doctrina. Y luego sopla otra y como las olas de la mar, vamos de un lado para otro. Pero si está ese evangelio de Cristo perfeccionado en nosotros, los vientos y las mareas no lo podrán cambiar, porque es Cristo el que vive en nosotros. Repitamos entonces el del capítulo 2, 19 al 21. Porque por la fe, porque por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justificación fuese por la ley, por demás o en vano, murió Cristo. Así es. Bueno, hermanos, quedamos hasta aquí. El próximo domingo seguiremos de ahí en adelante. Vamos a postrarnos de rodillas para la oración. Amoroso Padre Celestial, estamos tan felices de postrarnos delante de ti porque sabemos que eres el mismo Dios que Adán y Eva conocieron y adoraron desde el principio y el Dios de cada creyente que ha habido en cada edad de este mundo. Señor, ayúdanos para que con tu gran potencia y con tu gran amor nos lleves de la mano, que permitamos que tú nos tomes de la mano y nos dirijas. No importa la edad que tengamos, seamos jóvenes, seamos de media edad, seamos de edad avanzada, no importa, Señor, en todo momento, en todo año, en todo mes de nuestras vidas, necesitamos que tú seas el que nos lleves de la mano, guiándonos por el camino recto hasta el lugar donde tú tienes preparado para nosotros. Ayúdanos, Señor, cada día a desconfiar completamente de nosotros mismos y a confiar completamente en ti. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús.